Hoy les quería hablar de un tema muy particular. Estoy leyendo un libro y hablaban en este libro de dos conceptos que, ¡wow!, me estalló la cabeza. Quiero compartirlo con ustedes. Esta parte del libro hablaba del concepto de responsabilidad y culpa. El autor básicamente menciona que aunque siempre tenemos que tener y tomar responsabilidad sobre nuestros actos y sobre lo que nos pasa, eso no significa que siempre que tomemos esa responsabilidad siempre sea nuestra culpa. Me explico. El autor ponía o nombraba un ejemplo donde voy a cambiar un poco el ejemplo. Supongamos que aparece, no sé, un bebé en la puerta de tu casa. Dime, en la puerta de tu casa, tú abres y aparece un bebé. Que el bebé esté en la puerta de tu casa no es tu culpa. Pero lo que pasa con el bebé a partir de que aparece en la puerta de tu casa sí es tu responsabilidad. Este ejemplo me estalló la cabeza porque hay situaciones de la vida donde la culpa nos agobia y nos come completamente y se nos olvida y perdemos de foco un poquito la diferencia entre tener responsabilidad en nuestros actos y entender si realmente tenemos culpa en esa situación sobre la que estamos tomando responsabilidad. Paralelo a esto, me pareció muy importante y muy interesante el concepto que el autor maneja sobre la responsabilidad. Básicamente, para este autor, todo lo que pasa en nuestra vida y todo nuestro crecimiento depende de nosotros. Y la única manera, menciona él, en la que nosotros podemos, ¿cómo lo llamamos? La única manera en la que hacemos uso de esa responsabilidad para bien de nosotros es cuando nos damos cuenta. La frase darse cuenta de, personalmente me parece súper poderosa, porque cuando tú te das cuenta de, allí es donde comienza absolutamente todo. Allí es cuando se da el cambio, allí es cuando se da el crecimiento, ¿sí? Entonces, paralelo a esto, el autor lo que menciona básicamente es que cosas pasan todo el tiempo, en todo momento, ¿sí? Pero es tu responsabilidad elegir cómo asumes ese hecho o esa situación que estás teniendo en ese momento. Y esto quiero también atarlo a un concepto que también me encanta mucho, que siento que es muy mío, es muy propio, y lo nombro mucho cada que puedo, y es el poder de elegir. El autor lo menciona que básicamente todo el tiempo, en todo momento, estamos eligiendo. De hecho, el autor menciona un ejemplo donde uno de sus lectores se enoja con él, con el autor, porque el lector le dice que él es un insensible y que no entiende lo doloroso que es tener la pérdida de un familiar. ¿Sí? Entonces, este ejemplo es súper chévere porque tiene como varios frentes que quisiera yo como entrar a analizar con ustedes acá. Entonces, el frente número uno es la posición del lector, ¿sí? Lo que dice el autor es que efectivamente el autor sí reconoce y pues acepta genuinamente que ha tenido momentos de su vida muy difíciles, que ha tenido pérdidas lamentables. Pero asimismo, el autor menciona que es responsabilidad del autor elegir cómo asume ese dolor. Esto lo digo sin ánimo también de desmeritar el dolor que está viviendo la persona, ¿sí? Ese es un frente. El otro frente que menciona el autor es que él tenía dos opciones: o engancharse con ese lector y, mejor dicho, pelear y bueno, irse hasta donde se tuviera que ir con ese lector por ese enojo, opción número uno. Opción número dos, tener presente a ese lector en las próximas escrituras que él tuviera, siendo quizá un poco cuidadoso con ese tipo de mensajes y obviamente honrando a ese lector, ¿sí? El autor de hecho dice que en algún punto le pidió disculpas a ese lector, pero pues también entendió que él tiene que seguir escribiendo esas cosas, tiene que seguir hablando de verdades, ¿sí? Y que simplemente pues porque un lector no esté de acuerdo con la propuesta de él, va a dejar de hacer. Entonces fíjense que, Dios mío, aquí manejé como muchos conceptos y creo que di como mucha información,
pero me parece súper valioso poder compartirles esto porque siento que son conceptos que particularmente en estos días de mi vida funcionan muy bien y es muy importante recordar y entender esa diferencia, ¿sí? Esto era lo que les quería compartir hoy. Espero que esto, ni siquiera espero, yo sé que esto que les dije acá hoy y que les compartí les va a funcionar en algún momento de su vida. Gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.